estimados profesores de la Universidad de La Salle Saltillo, bienvenidos a este nuevo video en el que se describe el procedimiento para crear la actividad de cuestionario. En el caso de la presentación que hemos estado trabajando del cuestionario, bueno, se recomienda que se ubique en el área de evaluación de la asignatura y podemos utilizarlo para evaluar pues todos los temas que conforman un parcial o un ordinario. En el caso de la plataforma, bueno, sería la última de las pestañas donde podríamos colocarlo. Muy bien, lo primero que tendríamos que hacer es irnos a lo que es el bloque de administración en la opción de más y dirigirnos a lo que es banco de preguntas. Entonces es recomendable que primero nosotros elaboremos todas las preguntas que deseemos y categorizarlas acorde pues a unidades, o en este caso, como lo comenté, a parciales. En ese sentido, bueno, habría que irnos después a categorías y actualmente vamos a encontrar las categorías correspondientes al curso en el cual yo estoy trabajando, que es el de procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay otros más también de diferentes cursos en los cuales me encuentro trabajando y bueno, en este caso categorías propias que ha definido el administrador de la plataforma, así como el sistema. Entonces aquí tengo, por ejemplo, ya las diferentes opciones disponibles. Voy a continuar trabajando con el nombre de mi asignatura y en este caso, bueno, les digo, todo lo voy a acomodar como parte del parcial 1. Repito, esto es una manera de poder pues primero definir los espacios para organizar toda la batería de preguntas que vayamos a generar. Posteriormente me regreso a preguntas y empezaría a crear mi nueva pregunta. Otro elemento muy importante que debo tener a la mano, bueno, sería mi guía instruccional, donde, bueno, yo les solicitaba a ustedes que pues definieran al menos 5 preguntitas para poder aprender el uso de esta herramienta, ¿verdad? En el entendido que sabemos que hay otras herramientas que ustedes ya manejan, llámese Classroom, llámese Kahoot o Socrates, por ahí me comentaron algunos en sus guías instruccionales que manejaban. Entonces, para no dar por hecho esa parte, pues quise también abordar esta herramienta y la idea pues es mostrarles el procedimiento para crear las preguntas más básicas, ¿verdad? En el caso elegí las 8 más básicas que pudieran utilizar. Entonces, en el entendido que si ustedes eligieron preguntas de un solo tipo, bueno, tendrían que repetir el mismo procedimiento. Digo, en mi caso yo creo varios tipos de preguntas para que vean la utilidad. Y empezaríamos con la primera, que es de las más comunes y se denomina la opción de opción múltiple. Entonces, lo primero que tendría que hacer sería pues copiar el texto de mi primer pregunta y dirigirme a la plataforma para empezar a crear mi nueva pregunta. En este caso, dentro de la plataforma Moodle hay hasta 15 tipos de preguntas. Entonces, muchas son variantes de las más simples que vamos a estar viendo. Entonces, la primera, de hecho, es la de opción múltiple. Y pues habría que indicar el nombre de la pregunta. Pero antes, como ya definimos categorías, bueno, habría que decir que esta pregunta va a pertenecer al parcial 1. Nombre de la pregunta, pues sería ejemplo, opción múltiple. Y aquí pegaría. Es muy importante que ustedes peguen sin número, ya que la plataforma les va a permitir enumerar tanto preguntas como respuesta. La retroalimentación general, pues ustedes podrían dar la respuesta correcta o simplemente mencionar que fue una respuesta correcta. Lo que sigue, bueno, habría que indicar si de las opciones múltiples solamente una va a ser la respuesta correcta. También podría yo decir que varias van a ser las respuestas, entonces se hablaría de varias correctas. El siguiente sería indicar si las respuestas se van a barajear. Esto es muy importante porque al momento que aparezcan las preguntas a los estudiantes, las respuestas no van a estar en el mismo orden. Y eso va a facilitar que aunque estén sentados muy cerca, pues no puedan
copiar las preguntas en el entendido de que aparecen en distinto orden las respuestas. La manera en cómo quiero ordenar mis respuestas pues sería la más común con ABC, pero también existen los números romanos o sin numeración, ¿verdad? Y aquí tendría que empezar a pegar en las respuestas pues mis distintas opciones, ¿no? Entonces en mi caso aquí puse 4, tomo la primera y sería la elección 1. Igual, elección 2, quito la parte de las letras si es que se pegan. Entonces es muy importante colocarlo dentro de la línea que corresponde a la elección. Hay un espacio también para retroalimentación. Y por último sería mi respuesta 4. Muy bien, una vez colocadas las posibles respuestas, yo le solicité que generaran una última columna donde indicaran la solución. En este caso sería la A, y yo aquí tendría que regresarme a donde puse esa respuesta y otorgarle una calificación. Entonces, como es solamente una pregunta, a toda esa se le otorgaría el 100%. Si fueran 2 preguntas, a cada una tendría que dividir los 100%, 50 y 50, si fueran 3, 33.3, etcétera, etcétera. Pero repito, aquí es donde ustedes van a indicar si es solo una respuesta o varias las respuestas, para que la plataforma pues pueda identificar cuáles serían las opciones correctas. Muy bien, entonces guardo cambios y ya tendría mi primer pregunta. Entonces aparecen una serie de iconitos, el nombre de la pregunta que definí, el engrane para volver a editar, para clonar esa pregunta, si voy a considerar la misma estructura, pero lo más importante es que ahorita puedo tener una vista previa, tal y como la vería el estudiante. Entonces sería la pregunta 1, se le da la instrucción y las posibles respuestas. Vean cómo la plataforma ya les asigna la enumeración indicada. Entonces puedo yo rellenar la respuesta correcta para tener la certeza de que esa es la pregunta, acorde a lo que marca mi guión. En este caso, modelo educativo. Y aquí ya, como lo barajeo, ya no importa dónde quede. Entonces, si esto ya lo definí de manera correcta, puedo cerrar la vista previa y continuar con la siguiente pregunta. La siguiente opción es de tipo falso y verdadero. Igual voy a tomar de una vez el texto y sería crear una nueva pregunta, falso o verdadero. Y realmente es una opción también de opción múltiple, solamente que falso o verdadero pues nada más tiene 2, ¿verdad? Entonces sería aquí ejemplo falso o verdadero. Reviso que efectivamente todavía estoy trabajando en la subcategoría de parcial 1 con respecto a el curso en cuestión. Igual aquí la retroalimentación general, pues podríamos colocar nada más así. Entendido que ustedes pueden todavía desglosar más información, ¿verdad? Y en el caso de este tipo de pregunta, pues nada más habría que indicar si es falso o verdadero. En este caso es falso. Se queda la opción y listo, guardar cambios. Ya tendré mi segunda pregunta, ¿sí? Y la última de los iconitos, bueno, sería para eliminar esa pregunta en caso de que yo ya no la quisiera. Puede ser vista previa también de falso o verdadero con la lupa. Y aquí la tendré, es la manera en cómo se mostraría al estudiante. Entonces relleno la respuesta correcta y efectivamente es falso. Cierro vista previa y continúo con mi tercer tipo de pregunta, que es lo que se conoce como emparejamiento. Lo que presencial, bueno, podríamos hablar de relacionar columnas, ¿verdad? Entonces de entrada tengo que pues copiar la primera parte, que sea la instrucción. Elijo
emparejamiento. Y enseguida, bueno, habría que hacer la retroalimentación. Y ya después se indican también las opciones, muy parecida a el tipo de opción múltiple. Entonces vamos a empezar de esta manera. La primera pregunta. ¿Sí? ¿Y cuál sería la respuesta de la primera pregunta? Sería la A. Entonces aquí pego la posible respuesta. Y continúo con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. La respuesta sería a la 2, bueno, me dice que es la B. Y continúo con mi tercera y última pregunta. Repito, estamos en la de relacionar columnas. Muy bien, entonces si yo requiero más preguntas, casi la gran mayoría de las opciones, y bueno, si yo requiero más respuestas, casi la gran mayoría de las preguntas tienen la posibilidad de agregar más espacios en blanco. ¿Sí? No es necesario acabarnos todos los espacios, sino que únicamente, bueno, utilizar los que yo requiera. Guardo los cambios y ya tendría mi tercer tipo de pregunta, que es de emparejamiento. Voy a hacer una vista previa con el icono de lupa y así me lo mostraría. Entonces ya yo tendría que leer la pregunta como estudiante y elegir de entre las opciones A y B cuál es la pregunta. Para hacer la revisión y ver que cada una de las preguntas coincida, bueno, yo hago clic en rellenar con las respuestas correctas y ya me mostraría el orden para comprobar. Muy bien, vamos a avanzar ahora hacia otro tipo de pregunta que se llama encuentra la palabra perdida. Entonces es muy similar también a la anterior. Entonces igual yo voy a seleccionar el texto y esta casilla de las últimas se llama elige la palabra perdida. Entonces igual sería ejemplo pregunta palabra perdida. Aquí pegamos y lo único que habría que hacer es poner entre corchetes, en este caso la palabra que yo quiero ocultar, ¿sí? Y asociarla con un grupo de posibles respuestas. Entonces las respuestas, tengo dos posibles respuestas, que es la palabra correcta, que es persona, y religión. Sería persona y religión. Entonces ambas van a pertenecer al mismo grupo. Entonces era el grupo 1. Para poder decirle a la plataforma que tome en cuenta estas dos opciones y que la primera que se defina es la correcta, siempre normalmente así es, la primera que se define es la que va a tomar como correcta, solamente sustituyo la palabra persona entre dobles corchetes y pondría el grupo en el cual va a tomar, repito, las posibles respuestas que yo genere. Y la primera siempre va a ser considerada como la respuesta correcta. Voy a barajear también para que vean esta parte. Guardo los cambios y sería ya para el estudiante esta la vista previa, ¿no? Entonces aquí tiene dos opciones. Vean cómo ya las ordena en distinto, no como yo las definí. Y la respuesta correcta va a ser la que se haya definido en primer orden, que sería la persona. Muy bien, vamos al siguiente tipo, que sería el tipo de pregunta de ensayo, que es otra de las que yo vi que colocaron en sus guías, maestros. Esto igual, pues sería como las preguntas breves, ¿verdad? También la plataforma puede hacerlo y dejar la evidencia ahí, sobre todo. Entonces copio la pregunta y los tipos breves aquí se denominan ensayos. Es el único tipo de pregunta
que no la califica el sistema de manera automática, sino que ustedes tienen que entrar a calificarlas manualmente y ya asignarle un valor. Eso es el único. Pero es posible crearlas también. O la retroalimentación general. Y bueno, lo que sí permite es colocar información clave para el evaluador. Entonces podemos colocar pistas o en este caso pues algunas palabras clave que si se encuentran dentro de la pregunta pudieran ser consideradas. Entonces igual voy a pegarlas primero en un bloc de notas para quitarle el formato. Listo, ahí ya las pego y puedo incluso separarlas por comas. Repito, esto no es más que para el evaluador, solo el alumno no lo ve, y dentro de la pregunta breve que se les está solicitando, en la respuesta incluyera algo de estas preguntas, de estas palabras clave, perdón, podría ser considerada como una pregunta correctamente respondida. Guardamos los cambios. Y listo. Vamos a ver cómo se vería. Pues es nada más la pregunta y la posible caja de respuestas, el editor que conocemos comúnmente. Aquí, como no hay una respuesta correcta acertada, pues nada más lo evalúa de esta manera. La siguiente sería tipo numérica y es para pues, poder también validar ciertos datos que va a introducir el alumno, muy parecida a la palabra perdida, perdón, de otra que vamos a ver ahorita de respuesta corta, ¿sí? Pero que en lugar de validar texto va a poder validar un número. Entonces, ejemplo de pregunta numérica. Aquí la pregunta solamente indica un dato numérico que es el que se tiene que establecer. Entonces aquí introduzco la respuesta correcta, que es 7, y habría que ponerle también una ponderación. En el caso de que hubiera más posibles respuestas, pues podríamos también darle un valor a esas respuestas. Pero normalmente, bueno, sería trabajar un solo dato. Guardo los cambios. Y mi ejemplo de pregunta numérica sería algo así. Entonces, acorde al modelo académico, ¿cuál es la calificación mínima? Y aquí tendría que establecer. Entonces, si yo pongo aquí un valor, lo envío y termino, bueno, me va a indicar que es equivocado porque la respuesta correcta es 7. Comienzo de nuevo y puedo introducir el 7 y listo. Me lo toma en cuenta como respuesta correcta, me pone la retroalimentación, ¿sí? O si no, también puedo rellenar con la respuesta correcta automáticamente y ya tendría la certeza que es ese dato, ¿no? Para que ustedes al momento que elaboren sus preguntas pongan esta parte para que validen, ¿verdad?, que se esté haciendo correctamente la creación de las preguntas. La siguiente, bueno, la respuesta corta, muy parecida a la anterior, solamente que valida que se introduzca una palabra. Listo. Bueno, aquí puse una pequeña raya de referencia y aquí igual habría que establecer la retroalimentación general y en este caso la calificación para esta palabra sería todo el 100%. Repito, si utilizan algún sinónimo para esta palabra también podríamos darle, ¿no? Igual para que el alumno pueda tener dos opciones o dos palabras donde tenga la calificación, o una palabra también podría valerte un porcentaje, ¿verdad? Guardamos los cambios
y la respuesta corta sería algo así. Y aquí yo ya tendría que introducir la respuesta correcta. Muy bien, y el último tipo de pregunta que vamos a considerar se denomina arrastrar y soltar sobre textos. Entonces crearé la nueva pregunta, arrastrar y soltar sobre texto. Sería aquí el nombre. Noten que vamos hasta este punto sumando todo lo que es las preguntas a la categoría ya definida previamente. Entonces copio lo que sería la instrucción, la primera instrucción, y copio también lo que serían las posibles definiciones. Pues igual tengo aquí 6 definiciones. Entonces las voy a ir colocando. Entonces igual no voy a hacer este cambio aquí en el orden. Listo, entonces son los diferentes niveles taxonómicos. Estos textos los voy a ir colocando también en la parte de las opciones. Entonces la respuesta 1, y aquí voy a hacer que se enlace de una vez el grupo al que va a hacer referencia. En este caso voy a utilizar los corchetes dobles, paréntesis dobles, perdón, y aquí en este caso coloco el nombre del grupo. Sería comprender, sería aplicar, sería analizar, evaluar y crear. Esta va a pertenecer al grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Aquí lo que yo recomiendo es que añadan más espacios en blanco, ¿sí? Donde puedan crear distractores para cada uno de los grupos, y al menos uno más por cada grupo, ya que los grupos se van a distinguir por colores. Entonces sería muy fácil para el alumno que los identificara. Entonces igual voy aquí a añadir otro, un extra, ¿sí? Como distractor. Y aquí sustituyo nuevamente las palabras con los grupos a los cuales va a pertenecer. Sería aquí el grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Y 6. Listo. Muy bien, entonces guardo los cambios. Y vamos a ver la vista previa. Entonces, repito, lo único que me hace es añadir las cajas donde vamos a poder soltar, y ya aquí yo tengo, por ejemplo, de los 6 grupos, cada uno me lo asigna color, pero yo aquí puse un distractor para el primer grupo. Entonces aquí ya yo tendría que arrastrar el correcto. Pues en el caso de los demás pues no hay duda por los colores, ¿verdad? Pero la duda hubiera sido en el primero por los distractores. Muy bien, entonces envío y termino. Y aquí me checa que efectivamente pertenezca a los grupos, y el primero me lo marca incorrecto. ¿Por qué? Porque el orden que va a tomar como respuesta correcta, repito, siempre es el primero que hayamos definido. Entonces, ya si yo los ordeno, me lo mostraría así. Voy a terminar y listo.
todas las hace correctamente y el distractor quedaría al final. Muy bien, entonces cierro mi vista previa y les digo, escogí estos 8 tipos de preguntas, los cuales ustedes pueden combinar también para elaborar sus cuestionarios. Entonces, ¿qué me resta? Bueno, irme a lo que es proceso de enseñanza-aprendizaje, que sería el nombre de mi asignatura en desarrollo, activar la edición y habría que crear lo que es la actividad de cuestionario. Igual se me ocurre, les digo, parcial 1. Las instrucciones. Ok, puedo yo darle tiempo al cuestionario, indicándole qué día se va a abrir, cuándo se cerrará el cuestionario, habilitando estas fechas. Y puedo indicar también si quiero que maneje tiempo. Entonces pueden añadir los cuestionarios factor tiempo para que los alumnos tengan 5 o 10 minutos para contestarlo, ¿verdad? Y solamente, bueno, tenga también esas instrucciones, ¿verdad? También previamente definidas. Se habla también de qué va a pasar cuando el tiempo termine, pues se cierra automáticamente el cuestionario y se envía lo que conteste, ¿no? O podemos manejar un periodo de gracia, que sería como que darles pues unos minutos más, ¿verdad? Un minuto más todavía. O bien decirle que el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Podríamos también manejarlo así, ¿no? La calificación, bueno, no voy a manejar tiempo en este caso. La calificación, bueno, pues igual puedo también definir un valor, ¿sí? Para cada pregunta. Vamos a dejarlo en 10. Y esto es bien importante. ¿Cuántos intentos? La categorización es lo que hemos venido manejando, que es que podemos organizarlo también en el centro de calificaciones. Intentos permitidos sería, pues está ilimitado. Normalmente se recomienda que sean 3 intentos y siempre se guarda la calificación más alta. De lo más significativo, el comportamiento de las preguntas. Al igual que las respuestas, ¿se acuerdan? Al momento que estamos creando las preguntas, yo puedo hacer que en el cuestionario las preguntas también se barajen, ¿sí? Esto para que al alumno no les salgan las mismas siempre. Básicamente lo que podríamos definir, ¿no? Entonces, guardo los cambios y mostrar. Ok, bueno, me indica que el tiempo, igual voy a decirle que no, que se realiza automáticamente para que no considere el tiempo de gracia. Listo, entonces ya se genera mi cuestionario. Voy a darle clic. Entonces no es lo mismo crear primero el espacio y la segunda fase sería añadir las preguntas. Entonces aquí me da un resumen de lo que se hizo. Son 3 intentos permitidos en la calificación más alta. Entonces edito el cuestionario y aquí es el momento donde me muestra la calificación que yo definí para acreditar el cuestionario. Y vamos a agregarlo de el banco de preguntas que ya tenemos definido. Entonces vean cómo aquí me muestra las distintas categorías. Aquí en parcial 1 y la del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí están todas las que yo definí, se guardaron en la categoría del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo aquí puedo seleccionar varias o todas del banco de preguntas. Entonces ya nada más añadir las preguntas al cuestionario. Y bueno, en total, como a cada una al momento de crearla se les dio una puntuación de 1, pues me suma 8. Entonces yo tendría que cargarle a lo mejor algunas preguntas más para que dé el total de los 10 puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Aquí en el lapicito yo puedo indicarle, por ejemplo, que aquí sea 2, va sumando 9, y aquí igual 2. Entonces ya se ordena o se equivale el total de las calificaciones con la calificación máxima. Entonces guardo los cambios
Y listo, ya estaría mi cuestionario creado. Entonces me regreso nuevamente aquí al parcial 1 y puedo intentar resolverlo ahora. Entonces la diferencia es que me va a mostrar ahora las preguntas ya en orden aleatorio, como se definió. ¿Sí? Aquí veo que están las 8 preguntitas que yo generé. Aquí puedo verlas a través de la navegación. Y puedo pues terminar el intento, ¿no? Cuando el alumno ya envíe todas sus respuestas, le aparece un resumen como este, ¿no?, en el que puede ver el estatus de cada pregunta y ya nada más confirmaría todo enviándolo todo y terminar. Dice, una vez que se haga el envío ya no podrán cambiar sus respuestas. Esto es como que el último paso, ¿no? Y a partir de ahí la plataforma lo que va a hacer es calificarles, maestros, todas las preguntas que se hayan definido las correctas. En el caso de las manuales, pues les digo, esa sí la tendrían que ustedes que entrar y calificarla, pero ya el alumno estaría en condiciones de recibir un resultado al instante que envía sus respuestas. Muy bien, maestros, espero que esta actividad de cuestionario les sea de utilidad y nos vemos en el siguiente video.